Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los queridos doctorantes. Decirles que en esta mañana vamos a hacer una mirada al D16, que es el manual para la presentación de informes de práctica profesional y trabajo de grado de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología de Panamá. Me presento, soy abogado, soy magíster en recursos humanos, PhD, en ciencias políticas, postdoctor en Estado, políticas públicas y paz social. Y los voy a acompañar en esta explicación breve de cómo funciona lo que tiene que ver con el D16. Lo primero que tenemos que entender y mirar es lo que tiene que ver con las tesis de grado de nivel doctorado. Dice que los aspirantes al grado de doctor deberán presentar una tesis doctoral, la cual consiste en una investigación que realice un aporte teórico, ojo con esto, un aporte teórico conceptual significativo al conocimiento, sobre la base de la originalidad, con una fundamentación metodológica clara y rigurosa en la instrumentación de la praxis investigativa. También se dice que la tesis doctoral implica una revisión y fundamentación teórica exhaustiva, confrontar ideas de los autores y generar aportes e ideas propias en la fundamentación teórica. El estudiante configura su propio corpus teórico, ojo con esto, lo cual se va a extender a otros aspectos de la investigación, metodología, análisis, propuesta, si fuera este el caso. En el caso que la tesis doctoral incluya una propuesta, ojo con esto, es claro, debe contemplarse en un capítulo adicional. En otra tutoría daré la estructura de esa propuesta. Se indica que todo trabajo de grado debe ser de la autoría individual del aspirante, inédito, elaborado como parte de los estudios realizados para optar al grado respectivo, no utilizados previamente para optar a otros grados académicos y presentados en el idioma español. Ahora vamos a mirar la parte de la estructura, que es importante, mis queridos doctorantes. Entonces vamos a mirar estructura de la tesis doctoral. Portada, dedicatoria es opcional, agradecimiento es opcional, resumen, abstract, índice general, lista de cuadros, lista de figuras, gráficos, figuras u otros, ilustraciones, lista de anexos y la introducción. El capítulo 1, vamos a mirar la contextualización de la problemática. Es lo que se mira en ese capítulo 1 de la tesis doctoral. Entonces, 1.1, descripción de la problemática. 1.2, formulación de la pregunta de investigación. 1.3, hipótesis, debe ser cuantitativa. Y o premisa y proposición cualitativa si aplica. 1.4, objetivo cuantitativa y o propósitos cualitativa de la investigación. 1.3.1, objetivos generales, cuantitativa. 1.3.2, objetivos específicos, cuantitativa. Y la justificación, que es 1.5, justificación e impacto. Ya habiendo terminado esto, entonces decirles o aclararles que toda tesis doctoral al final debía ser entrega de unos productos, artículos de investigación, ponencias nacionales e internacionales, capítulos de libro. Entonces yo siempre recomiendo a los tesistas, desde un inicio, al iniciar el trabajo, empezar con ¿qué? Con la construcción de unos artículos científicos para publicar en revistas indexadas que hagan parte de esa tesis doctoral, que tengan que ver con su tesis doctoral. Entonces, es ir trabajando en esa situación para que al final no nos vayan a coger de pronto sin esos productos, porque, vuelvo y les insisto, es requisito sine qua non de nuestra universidad la entrega de esos productos. Entonces, en esta mañana vamos a mirar lo que es un artículo científico. Voy a hacer esa explicación sobre qué es un artículo científico. Se dice, vamos a mirar el concepto. Es un informe escrito que presentan los resultados de una investigación terminada. Es la principal forma de comunicar a la ciencia
entre las comunidades científicas. Según López 2013, se refiere al artículo científico como un texto que destaca los resultados de un proyecto de investigación académica concluida o en proceso, que posterior a una rigurosa revisión por especialistas es considerado como una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo de conocimiento científico. Vamos a mirar cuál es el objetivo: dar a conocer los resultados de una investigación de manera clara y precisa en revistas indexadas. Al mismo tiempo pretende contribuir con la disciplina científica ofreciendo diferentes aportes a los especialistas del área. Entonces queda claro que las características principales de un artículo científico, según Ramírez 2013, establece que más allá del objetivo de comunicar un hallazgo o un avance científico, este discurso debe convencer acerca de la legitimidad y de la relevancia del hallazgo, por lo que es muy importante reconocer que el tipo de secuencia textual que lo caracteriza es explicativa, argumentativa. El dato programático de este discurso es que al ser escrito por especialistas, está dirigido a pares profesionales, es decir, a sujetos que tienen experiencia particular. Asimismo, López 2013 considera que este género debe tener como base los resultados de una investigación científica original y relevante, abarcar parte del estado del conocimiento vigente, estar escrito con lenguaje adecuado y reunir una serie de condiciones formales y de contenidos propias de un texto científico, ser respaldado por una institución que auspicie la investigación, la pertenencia de los textos en todos los casos deberá estar determinada por expertos en la materia. Bueno, ahora continuando, vamos a mirar ahora la estructura de ese artículo. Entonces tenemos que el artículo científico presenta una estructura canónica que va compuesta o está compuesta por la introducción, por las metodologías, por el resultado y por las conclusiones. Ahí están sus siglas. Se dice que la extensión ha variado al transcurrir de los años. Algunas revistas científicas actuales han pasado de 7.000 a 5.000 palabras. Eso es teniendo en cuenta la condición de la revista. La revista es la que indica más o menos cuántas son las palabras que debe contener. Para Wasserman 1997, según se indican, pasó de 7.000 a 5.000 palabras. Esa introducción, vamos a mirar la parte de la introducción. ¿Qué incluye la introducción? Pues la introducción debe ir compuesta o debe incluir el propósito implícito, es introducir el artículo. Por tanto, es importante definir el problema de investigación, el fundamento y los objetivos que persigue. Debe brindar suficientes elementos para que el lector comprenda y analice los resultados del estudio, sin acudir a otra bibliografía. Puede ser escrita en tiempo presente. Ahora, miremos la parte de la metodología, que también es importante. De acuerdo a lo que indican, debe estar descrita minuciosamente para que los datos puedan ser utilizados por otros autores, suponiendo que el lector va a estar familiarizado con los conceptos y técnicas generales de la especialidad. Se dice que la mayor parte de esta sección debe escribirse en pasado. La finalidad principal es describir y, en caso necesario, defender el diseño experimental. Los autores describen el tipo de materiales y técnicas que usan en su experimento, los pasos que dieron para llevarlo a cabo y los procedimientos
estadísticos utilizados para analizar sus observaciones. Entonces, mire que estoy siendo lento, pero para que quede claro. Ahora seguimos con la estructura. Vamos a mirar la parte de los resultados. En la parte de los resultados se indica que esta sección plantea los datos obtenidos dentro de una perspectiva sugerida en el marco teórico producto de la aplicación de un determinado procedimiento. Entonces vamos acá. Se estructura de la siguiente manera. Información preparatoria. Cuando hablamos de la información preparatoria se dice que conecta con la sección anterior presentando los instrumentos metodológicos o la organización del conjunto de datos. Viene el reporte de resultados. Se indica que se presentan las evidencias relevantes como estadísticas o resultados numéricos presentados en tablas o gráficos. Viene el comentario de resultados, que es muy importante. Se muestra el significado y la importancia de lo que se ha estudiado, constituye la parte más argumentativa de esta sección. Continuamos. En esta parte vamos a continuar con esa parte de la estructura. Ahora miremos lo que es la conclusión. Se dice que la conclusión en esta sección se resume en lo que se ha presentado a lo largo del artículo científico académico, buscando ratificar la hipótesis presentada en la introducción. Entonces se dice que está estructurada de la siguiente manera. Resumen, ¿de qué? Del estudio. Evaluación del estudio, destacando el aporte fundamental y la importancia del trabajo. La deducción del estudio, mostrando las verdaderas conclusiones que han de extraerse del mismo. Ahora miremos, o continuando con la estructura, se indica que la estructura del artículo científico también incluye partes conexas, como son título, autor, palabras clave, resumen o astra, las citas, las referencias y los anexos. Ahora miremos ese resumen o el astra. Se indica que, según Ramírez 2013, es un tipo de género considerado paratextual, porque rodea el texto principal. En el caso del artículo científico, se utiliza un resumen representativo cuya función es reseñar el artículo que aparece en una revista especializada. Ahora se indica que responde a la siguiente estructura: una introducción, unos objetivos o propósitos, el corpus, que son las herramientas y las metodologías, el resultado, la conclusión. Se dice que tiene que tener una extensión hasta de 250 palabras, que va acompañado por una serie de palabras claves, que pueden ser 4 o 5 palabras claves. Aquí podemos ver el ejemplo de un resumen de artículo. Podemos observar que está compuesto por una introducción, por un corpus o la metodología, por los resultados y por unas conclusiones. Eso es claro tenerlo en cuenta, futuros doctores y tesistas. Hay que tener muy en cuenta estas recomendaciones. Esto nos va a permitir, o les va a permitir a ustedes, la construcción de un documento que va a ser publicado en una revista indexada. Ahora vamos a continuar con esta explicación. Quiero aquí hacer unas sugerencias de los pasos para la escritura de este artículo. Entonces se dice que antes de la escritura se debe hacer una revisión de documentos sobre el tema de investigación. Es como lo que están haciendo en estos momentos ustedes, que es el RAE, que es el resumen analítico especializado. Es ubicar esas referencias, esos documentos científicos, investigaciones, trabajos doctorales, todos los documentos en los que ustedes van a apoyar su investigación, teniendo en cuenta las recomendaciones que siempre se les dan. No pueden ser bibliografías de menos de 5 años, tienen que ser bibliografías
actualizadas. Mire que eso está escrito en el mismo D16, en el mismo reglamento de la universidad. Entonces, por favor, ese RAE o ese resumen analítico especializado debe estar compuesto por referencias muy actualizadas, de 5 años hacia acá, para que no vayan a tener problemas. Continuamos. Cuando se está en la preparación también se debe leer el género, diferentes modelos de artículos científicos y su estructura. Identificar la audiencia a quien va dirigido y definir la intención. Seleccionar la información pertinente en función del tema de investigación. Clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar la información. Eso es muy importante, muchachos. Formular los objetivos. Elaborar mapas conceptuales, esquemas y resúmenes. Mire que es importante tener en cuenta todos estos aspectos. También tener en cuenta que durante la escritura, allí en la parte de la escritura del primer borrador, en esta fase es importante tomar en cuenta las normas de textualidad en función del artículo científico. Mirar la cohesión y coherencia en las ideas desarrolladas. Uso de marcadores discursivos, claridad, precisión y comprensibilidad en las ideas. Uso de polifonía, voces ajenas. Registro adecuado al tipo de texto que se produce. Organización textual. Lectura del borrador para volver a escribir. Después de la escritura, también se debe mirar o hacer una revisión. Entonces aquí se hace una revisión de lectura del texto producido para evaluar su estructura. La intencionalidad, la tonalidad empleada en el discurso y al mismo tiempo detectar incoherencias, errores gramaticales, problemas de referencialidad, ambigüedades, entre otros. Reformulación de ideas y párrafos en caso de ser necesario y resolución de problemas detectados. Revisión de citas bibliográficas de acuerdo a normas estandarizadas, que es la APA, séptima edición en estos momentos, o Vancouver, dependiendo de lo que exija o se exija en la revista donde se pretende publicar el documento científico. Relectura para criticar, volver a revisar y editar. Y preparar para la publicación o para publicar. Aquí dejo unas referencias consultadas, que es importante tener en cuenta esas referencias. Apreciados tesistas.